Como dice Jeff Bezos, el fundador de Amazon, para innovar es necesario escuchar al cliente. Pero si usted solo escucha al cliente, tampoco va a innovar. O sea, es una mezcla entre escuchar al cliente, pero también uno sorprenderlo con algo que no espera. La gente dice, Mario, es que hay que crear necesidades. Uno no crea necesidades. Las necesidades están ahí. Uno crea soluciones para satisfacer necesidades de una mejor forma. Entonces, ahora, el tema de la creatividad, ¿verdad? Muy importante, es esa capacidad de asociar cosas. Al final, solo Dios creó, ¿verdad? Creó el mundo en 7 días, y los demás mortales lo que hacemos es mezclar lo que ya se ha creado en formas diferentes para crear valor, o sea. Entonces, ahora, yo les puedo dar 1000 técnicas de creatividad para inspirarlos y todo lo que ustedes quieran. El problema es que las empresas se matan las ideas. Las empresas somos asesinas de ideas, y lo peor de todo es que a veces hay asesinos en serie, ¿verdad? Eso es lo peor de todo. Ahora, nosotros a veces somos suicidas de ideas. Matamos nuestras propias ideas por miedo. ¿A qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Estoy loco. Todo esto. Entonces, a veces no hay que estimular mucho la creatividad. Yo creo que el ser humano es creativo y hay miles de técnicas de creatividad, no voy a profundizar en ellas. El punto es cómo creamos un ambiente que apoye las ideas. La innovación requiere tiempo para pensar, la creatividad requiere ese ocio creativo que nunca nos damos un espacio. Vean, agarren en su agenda todos los lunes de 11 a 12 una hora para pensar, para el impacto extraordinario en sus vidas y sus negocios. Así de fácil, una hora para pensar. El otro tema importante es la experimentación, ¿verdad? Los innovadores están experimentando como los niños, viendo a ver qué pasa. Y algunos experimentos funcionan, otros no funcionan. ¿Qué? Fracasé, ¿qué? Pero en esta sociedad no es el fracaso como algo, ¿verdad? Aquí alguien crea una empresa y fracasa, ¡uy, fracasó!, ¿verdad? Señalémoslo. Usted va a Silicon Valley y va bien el que ha fracasado es como que tiene medallas de guerra, ¿verdad? O sea, es un ídolo, ¿verdad? Pero son las culturas. Ahora, el otro tema muy interesante es la frescura, la diversidad de pensamiento. Es decir, tus ideas están frescas como una lechuga o estás, ¿verdad? Con ideas añejas. Entonces nos estamos todos metidos en nuestra rutina, leemos, ¿cómo se llama? Las mismas fuentes de información, las mismas estaciones de radio, las tenemos marcadas, las mismas 5, ¿verdad? Almorzamos con los mismos amigos, hacemos un seminario, nos sentamos a la parte en que siempre nos hemos sentado y siempre vamos a tener las mismas viejas ideas. Entonces, si usted quiere tener ideas nuevas, conozca gente nueva, gente de otro departamento, gente de otro sexo, gente de otra preferencia sexual, gente de otros países, o sea, viaje, estimule su cerebro. ¿Cómo se inspira usted a innovar? Y bueno, algunas cosas como la perseverancia, ¿verdad? Las post-it notes, 10 años, ¿verdad? De que se les ocurrió la idea, vino el jefe le dijo que no, y siguió insistiendo un ingeniero de la empresa de Arthur Fry. Y hasta que él dice, bueno, para que no joda, hagamos una investigación de mercados, investigación de mercadeo, digo, el producto no tiene ninguna utilidad comercial. Tipo se va a fabricarlas en el sótano de la casa, las empresas, a distribuir clandestinamente entre las secretarias. Y después le empiezan a hacer pedidos cuando se le acaban. Hasta que eso fue, ya nadie lo puede tener, 10 años. 10 años. Bueno, pregúntele al doctor Víquez cómo hizo para motivar a su equipo 10 años hasta encontrar la solución al problema de la mastitis. Él nos puede dar una lección de perseverancia, ¿verdad? Pero la perseverancia, hay que luchar por las ideas. Mucha gente, por ejemplo, hay sistemas de innovaciones. Uno dice, uno llega y le pregunta a la gente, Mario, yo di mi idea, yo puse mi idea en el buzón, ahí se quedó. Y usted ha luchado, no sé si la aprobaron, si la implementaron, no me han dicho nada. Entonces todo es como que, ¿verdad? Siempre el problema es alguien más, pero no es yo luchando por mi idea. Las empresas no estimulan la creatividad y la pasión de su gente. Mario, yo traje esta empresa, la norma se hizo 14.000 de sostenibilidad ambiental. Ah, qué bueno, ¿y qué pasó? Bueno, de premio se la dieron a otro compañero que las implementara. Bueno, y la valentía, ¿verdad? Para innovar hay que ser valiente, ¿verdad? Para cuestionar el estatus, ponerse aquí a la jefe, a la junta directiva, hacerse un psicoanálisis y sacarse todos esos miedos para poder innovar. El miedo es el enemigo número 1 declarado de la creatividad. El miedo. Entonces, bueno, y finalmente la ejecución, la innovación es una fórmula. Hemos hablado de las ideas, es la parte sexy de la innovación. La parte que no es tan sexy es la ejecución. Agarrar y ponerlos todos de acuerdo, ¿verdad? Que cuando yo lance el producto, llego a una sucursal y digo, mira, este nuevo producto que vi en la nación. No, yo no estoy enterado. ¿Verdad? Es poner a todo el mundo a trabajar para crear ese valor, ¿verdad? Entonces la ejecución, ahí están sus ideas. El tiempo corre y pierden el impulso, ¿verdad?